Así que vamos a dar una repasada nuevamente al Salmo 19. La hermana María Luisa y yo veníamos unidas en el Espíritu. Muy bien, con lo que el Señor quiere hablarnos el día de hoy. Si se ponen de pie en reverencia a la palabra. Y no lo vamos a estar leyendo todo esta vez, sino que vamos a estar leyendo del Salmo 19, del 7 al 14. Aleluya. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice Salmo 19, 7. Lo voy a leer yo y síganme ustedes con su vista. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. ¿Qué convierte? Es testimonio de el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. ¿Cómo hace al sencillo? Sabio. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. ¿Qué alegran? El corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. ¿Qué es lo que alumbra? Amén, nuestro mirar. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. ¿Cómo son los juicios del Señor? Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos. ¿Qué es lo que hacen? Nos amonestan. En guardarlos hay grande galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. ¿De cuáles queremos que nos libre el Señor? Los errores ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de nosotros. No queremos que se enseñoree ¿qué de nosotros? Las soberbias. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti. Oh Jehová, roca mía y redentor mío. Vamos a leer todos juntos el 14. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Amén. Oremos. Gracias, Señor Santo, te damos hoy por tener la oportunidad de estar aquí, Padre amado, reunidos en tu nombre, Señor, y venimos, Señor, a la luz de tu palabra, Padre Santo, a aprender de ti, Señor Santísimo. En este momento te vengo pidiendo, Señor, que seas tú, Señor amado, usándome como vaso útil, Padre Santo, y que seas tú, Señor Santísimo, preparando a tu pueblo, Padre, para recibir la palabra y la enseñanza que vamos a tener el día de hoy, Señor mío. Que en este momento, Señor amado, tú puedas abrir nuestros ojos, Señor amado, y que la sencillez que tenemos, Padre, pueda ser convertida por medio de tu palabra en sabiduría, Señor Santísimo. Que seas tú abriendo los ojos de cada uno de nosotros, Padre, y que seas tú, Señor Santísimo, trayendo ante tu luz todo error oculto, Padre Santo, que tenemos, Padre, para que podamos cambiarlo, Señor mío, y para que por medio de eso, Señor, podamos traer dichos sabios, Padre, y agradables hacia ti, que toda cosa que salga de nuestra boca, Padre amado, hables, Señor Santísimo, de la obra que tú estás haciendo dentro de nosotros, Señor mío, que tu palabra nos restaure, Señor, y que la enseñanza, Señor amado, que vamos a compartir el día de hoy, Señor Santísimo, trabaje en conjunto con tu palabra, Padre, en el nombre de Jesús, amén. Muy bien, hermanos, hoy voy a trabajar de acá, de abajo con ustedes. No le prendí. Pueden tomar su asiento, hermanos. Muy bien. Comienzos de una identidad en Cristo. Amén. Y les voy a motivar a todos los que tengan libreta, los que traigan su libretita a la iglesia, que la saquen. Y los que no, si quieren agarrar una hojita de ahí de algún hermano, o si tienen alguna hojita por ahí,
o en su celular. Los jóvenes, si quieren tomar notas en su cell phone, lo pueden hacer. Entonces, estos son temas que ya en el pasado tal vez lo han escuchado, ¿verdad? Todos tenemos una identidad en Cristo. Y hoy vamos a hablar un poquito más en profundidad. ¿Cuál es nuestra identidad? Y cómo muchas veces nuestra identidad en Cristo no florece porque nuestra identidad humana se atraviesa, ¿verdad? Entonces vamos a entrar en materia. Dice la palabra del Señor en 2 de Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Esta es la Reina Valera, el primero que leí. El segundo viene de Dios habla hoy, que es otra versión de la Biblia, y dice, por lo tanto, el que está unido a Cristo es una nueva persona. Aquí dice el que está unido a Cristo. Tenemos que estar unidos a Cristo para poder ser nuevas personas. Las cosas viejas pasaron atrás, se convirtieron en algo nuevo. El convertirse es un proceso. No es como que, bueno, de repente pasó. Hay un proceso que tiene que ocurrir para que algo se convierta. Entonces, continuemos. ¿Quién dice Dios que somos? A ver, nuevas criaturas. Nuestra hermana Ceci dice que somos nuevas. ¿Qué más? Recuerden versículos. ¿Qué más dice la palabra que somos? Pueblo santo. Pueblo santo, nación adquirida. Y últimamente hemos estado hablando bastante en Efesios de eso, ¿verdad? Adquirida. Somos templo. Templo. ¿Qué más? Hombre. ¿Y qué dicen las promesas de Dios que tenemos en lo que somos? Hombre nuevo, un solo cuerpo. ¿Qué más? ¿Nada más? Jóvenes, what does God say? Who does God say we are? Somos sus hijos redimidos. Somos hijos. Somos redimidos. ¿Qué más? Perdonados. Libres. Libres por su sangre. Perdonados. Aquí vamos a parar. ¿Alguien más? Ya está. Muy bien. Cuando nosotros venimos a Cristo, empezamos a aprender que en Cristo tenemos ciertas cualidades o ciertas cosas que son parte de la identidad de nosotros como cristianos, ¿verdad que sí? Pero en algunas ocasiones, cuando nosotros venimos a Cristo, nosotros ya venimos con creencias y con una identidad formada. Y es lo que vamos a empezar a indagar un poquito más. Hermana Carmen, si me ayuda a borrarle. ¿Cuántos aquí se sienten completamente renovados? Amén. ¿Quién puede levantar su mano y decir, yo ya, el hombre viejo ya por completo salió de mí, no queda ni siquiera una pizquita ni la seña, ya el Señor ya terminó su obra en mi vida? Not yet, right? Not yet, aún no. Sí, para allá vamos. Pero es importante entender que muchas veces en nuestra mente nos emocionamos con la predicación y la alabanza. Sí, el Señor me ha hecho nuevo. Y como que ya asumimos en nuestra mente, pero es importante entender que es un proceso y que ese proceso a veces requiere trabajo. No nada más porque ya lo declaré. Claro que lo que declaramos,
Cuando nosotros lo visualizamos y lo declaramos, la probabilidad de que se cumpla y se convierta en una realidad en nuestra vida sube. Pero eso no elimina el proceso. No nada más porque yo lo declaro, pues es que yo todos los días oro y yo declaro que yo voy a ser santa, pero sigo pecando. Ok, tenemos que hacer el trabajo también. No nada más con ya sentir que, oh, si somos completamente renovados, ya ya tiene que pasar en mi vida. Una mente entenebrecida. Y en la Biblia se habla de diferentes tipos de mentes. Y hoy vamos a hablar un poquito nada más lo que es la mente entenebrecida. Y dice, mente entenebrecida es aquella que está totalmente escasa del conocimiento de Dios. Algunas veces cuando llegamos a Cristo tenemos una mente entenebrecida, donde no tenemos conocimiento de la palabra de Dios y tal vez nuestra mente habla de lo que hemos aprendido y de lo que se nos ha ministrado en el mundo. Debido a la falta de iluminación de la palabra del Señor, entenebrecida viene del griego skoto, oscurecido, sin luz, en tinieblas. Y en Romanos 1:21 dice, porque habiendo conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios ni le dieron gracias. Más bien se hicieron vanos en sus razonamientos y su insensato corazón fue entenebrecido. Aquí están hablando de alguien que ya conocía a Dios, pero que no glorificó al Señor. Y dice que más bien en lugar de glorificarlo, se hicieron vanos en sus razonamientos. Hay ocasiones en las, como les digo, y más para los que vinimos al Señor de adultos. Yo vine a los 18 años, estamos hablando de 18 años de vida, donde ya mi mente había sido ministrada, muchísimas cosas que no iban de acuerdo a la palabra de Dios. Entonces mi desarrollo fue distinto tal vez al desarrollo que tuvieron los jóvenes que han crecido en el Evangelio, pero vamos a hablar como también aún dentro del Evangelio a veces podemos tener una mente entenebrecida. Dice, ¿quién nos ayuda con la mente entenebrecida? Y dice en Efesios 1:17 y 18, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. ¿Quién es el que nos ayuda? Dios, Señor Jesucristo, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Amén. Para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Entonces Él quiere que nosotros vengamos ante Él para que Él pueda, con su conocimiento, pueda abrir nuestros ojos para que nos ayude a entender. Y ya una vez que nosotros tengamos ese entendimiento, podamos saber que en Él, cuál es la esperanza de estar en Él, para qué fue que Él nos ha llamado y cuáles son las riquezas que ya tenemos como herencia. Entonces todo es por medio del Señor. Y ahorita vamos a entrar a hablar un poquito más de ciencia y del cuerpo humano, pero quiero que desde ahorita quede eso claro, que esto es nada más no es una añadidura, pero es como un soporte para ayudarnos a entender a un poquito más a un nivel literal cómo es que nuestro cuerpo y nuestra humanidad y nuestra mente humana a veces nos es de tropiezo. Pero lo que vamos a aprender en ningún momento supera la palabra del Señor. Entonces, esto es aprendizaje que nos va a ayudar a abrir nuestros ojos, a darnos un poco más de sabiduría de lo que es nuestra naturaleza humana, para que podamos irnos despojando de algunas cosas y poder aprovechar de mejor manera las riquezas que tenemos en el Señor, que podamos servirle de una mejor manera. Amén. Amén. Muy bien. Vamos a entrar en unos temas un poquito estresantes, un poquito tristes, pero todos los que tienen por ahí libreta, agarren su papelito y vamos a hablar de algunas cosas. Muy bien. Dice, ¿qué puede afectar nuestra mente o nuestra identidad en el mundo? Y esto es a un nivel global, no es nada más aquí en Estados Unidos o nada más en las familias que no conocen a Cristo. Estamos hablando de lo que son conocidas como situaciones adversas. Y ahorita les voy a salir de dónde sale este término
y de los estudios que se han hecho en el pasado, donde explican cómo es que las situaciones adversas nos ayudan. And you've heard about it? ACEs? Maybe? Okay. Muy bien. Entonces, tenemos las cosas que nos afectan es el abuso. Puede ser físico, emocional o sexual. La negligencia puede ser física o emocional. Negligencia física es, por ejemplo, cuando los padres no están dando el cuidado debido. Y esto es en ocasiones pensando en nuestra cultura hispana, cuando las mamás tenían 10, 12 hijos y tenían tal vez 3 que tenían menos de 3 años y hay mamás que los tenían seguiditos. Físicamente imposible de que estas mamás pudieran atender a las necesidades físicas y emocionales, y es por eso que los hijos más grandes, ¿qué tuvieron que hacer? Ayudar. Pero los más grandes y tal vez los más chiquitos sufrieron cierto nivel de negligencia física y emocional. Algunas otras cosas que afectan nuestra identidad o nuestra mente son las enfermedades mentales. Cuando crecimos en el hogar con un papá, una mamá, algún hermano con problemas de salud mental, que nos tocó ver tal vez personas en el hogar con depresiones, con muchísima ansiedad, personas tal vez con algún tipo de crisis nerviosa o de crisis psicológica. Pariente, está mal escrito, pariente encarcelado, cuando alguno de nosotros tal vez se separó de algún ser querido porque fueron encarcelados. Abuso de sustancias, cuando alguien en el hogar abusó de sustancias, y a veces pensamos en sustancias y ahí tienen pastillas y pensamos en drogas fuertes como la cocaína, pero en nuestra cultura hispana que vimos muchísimo, el alcohol. Ahí cabe el alcohol, el cigarro. Y el cigarro tiene otro tipo de consecuencias porque no afecta tanto el comportamiento de la persona, pero sí puede llevar a que esa persona que fuma se enferme o que provoque que otros en el hogar se enfermen. Pero ya cuando hablamos del alcohol, ahí sí vemos cómo se impacta, cómo afecta el comportamiento de las personas, ¿verdad? Madre tratada violentamente. Esas cosas cuando los hijos ven que su madre, no nada más la mamá, también puede ser el papá, sufren de abuso, eso también llega a afectar la identidad de las personas, o cuando hay algún divorcio o separación. Entonces, vamos a seguir entrando en el tema, pero todos los que están aquí, y todos, incluyéndome a mí, hemos pasado por alguna de estas cosas. Entonces quiero que agarren su hojita o hagan una cuenta mental y vamos a empezar a tomar puntuaje. ¿Cuántas de estas cosas nosotros llegamos a experimentar? Yo voy a dar ejemplos y ustedes pueden poner una rayita, y esto es algo personal, no es algo que vamos a compartir en público. Esto es el Señor ayudándonos a entender qué cosas ocultas pueden haber por ahí, que de repente tienen un impacto en mi identidad, ahora como adulto. Muy bien. Pongan una rayita aquellos que llegaron a tener padres en el hogar, y estamos hablando a todos aquí, que abusaban de alcohol, que con frecuencia consumían alcohol, que a lo mejor a causa de eso llegaron a ver otro tipo de cosas en la casa. Pero aún aunque yo recuerdo que en mi hogar, y si mi papá llega a ver este video va a decir, ¡ay! Rocío, pero ya en el Señor ha sido renovado, mi padre. Pero mi papá era de esas personas que tomaba y se quedaba dormido. No era una persona conflictiva al tomar, pero hay algunas personas que sí son así. Pero aún en mis recuerdos de mi infancia, yo estoy consciente de que ese comportamiento en mi padre provocaba cierta discordia entre mi papá y mi mamá. Traía un nivel de estrés, aunque no fuera de esos tomadores que llegaran ahí a armar despapalle y conflicto. Pero pongan una rayita todos los que crecieron con eso en su casa. Pongan una rayita todos aquellos que llegaron a ver golpes en su casa. Ya es golpes
entre mis padres o las personas que me cuidaban, mis abuelos, mis tíos, golpes hacia los hijos, donde los papás a lo mejor, desde yo era el más chiquito y a mí nunca me daban, pero a mi hermana le daban unas. Pongan una rayita si llegaron a tener a experimentar algún tipo de violencia en el hogar. Vamos a poner otra. Pongan una rayita a aquellos que llegaron a experimentar algún tipo de abuso. Y aquí caben todos: el abuso físico, el recibir golpes, el abuso sexual, cualquier toque inapropiado o actividad sexual de un adulto o alguien más grande hacia un niño, abuso emocional, el que hayan recibido maltratos, menosprecios, palabras fuertes e hirientes. Una rayita a los que llegaron a experimentar eso. Pongan una rayita a aquellos que llegaron a sufrir de falta de alimento en la casa, que digan, hubo una temporada o frecuentemente nos quedábamos sin suficiente comida en la casa. Esa es otra rayita. Pongan una rayita a aquellos que se separaron de sus padres biológicos, que no crecieron con ellos. Esa es otra. Pongan una rayita a aquellos que crecieron en un ambiente o una comunidad con violencia o con mucha hostilidad, donde no se sentían seguros. Otra rayita. Pongan una rayita a alguien que haya crecido con alguien en casa que haya tenido algún tipo de depresión, ansiedad, pero algo ya más marcado. Esa sería otra rayita. Pongan una rayita a aquellos que crecieron en áreas donde no había los servicios suficientes para que se mantuvieran bien. Por ejemplo, que no había un doctor disponible, que a lo mejor la escuela no era una opción porque estaba muy lejos. Esa es otra rayita. Pongan otra rayita a aquellos que crecieron en un hogar con alguien que estaba muy, muy, muy enfermo médicamente, un papá, una mamá, algún hermano, o que tal vez ustedes sufrieron de enfermedades. Esa es otra rayita. Y podemos seguir aumentando rayitas. Las rayitas pueden llegar a ser también el haber sido víctimas de crimen. Esa es otra rayita. Las rayas pueden ser, por ejemplo, el haber sufrido algún tipo de racismo en la comunidad o haberse sentido amenazado. Esa es otra rayita. Todas estas cosas empiezan a tener un impacto en nosotros. Pero muchas veces, como nos pasan cuando estamos creciendo, no entendemos bien, no tenemos el entendimiento para saber cómo es que eso nos daña. Y esto no le pasó a todos. A lo mejor algunos dicen, y de las que mencionó nomás una. O una que a lo mejor sí, pero no estoy muy segura. No estoy muy seguro. Entonces, cuando ya crecemos, no quiere decir que ya después de los 18 salimos y ya nos libramos de esto, ya nada nos puede afectar, no. Pero cuando estas cosas nos ocurren en la infancia, tienen un impacto muy, muy fuerte en nuestra salud física y mental. Y es lo que vamos a hablar ahorita. Y aquí tenemos un árbol y dice experiencias adversas de la infancia, y hay un montón de cosas: violencia, mala calidad de la vivienda y accesibilidad, a lo mejor no tener un hogar donde estamos bien protegidos de la lluvia y del viento. Aquí en Estados Unidos eso no se ve mucho, pero sí he trabajado con familias donde viven, por ejemplo, en un garage y están expuestos a incendios porque no hay las conexiones adecuadas de electricidad, o hay ratas, o hay muchas cucarachas, o no tienen un refri y la comida se les echa a perder y la mamá tal vez no tiene dinero para poder proveerles a sus hijos una vivienda adecuada. Todas esas cosas, la pobreza extrema, movilidad y capital social, si vivimos en áreas donde no tenemos los recursos básicos, alguna enfermedad mental, el que alguien en la familia sea encarcelado, abusos de sustancias, violencia doméstica. Todo eso empieza a afectar. Entonces y siempre que pienso en esto me acuerdo del hermano Eusebio y su árbol de aguacate. Y vamos a usar como referencia el árbol de aguacate. Quiero que ustedes se imaginen ustedes como un árbol. Y el árbol, el hermano decía que cuando su árbol de aguacate estaba recién plantado, lo tenía que cuidar más, ¿verdad que sí? Me imagino que iba y lo regaba,
Hay personas que le ponen abono o simplemente van y le echan ahí un vistazo, lo cuidan, que a lo mejor no tenga una plaga. Estas cosas empiezan a afectar el árbol. Entonces, si pensamos en la infancia, podemos pensar que es un árbol más pequeño, ¿verdad? Más tiernito, se pudiera decir. Entonces, es más frágil. Y conforme nosotros vamos creciendo, el árbol se va haciendo más frondoso, las raíces más profundas, el tronco más robusto, más ancho. Estamos hablando de un árbol más resistente. Así que lo que llega a pasar es que todo ese daño que se provoca en la infancia se empieza como a quedar en el centro de ese árbol. Y entonces ya es difícil ver esas heridas o esas cosas que quedaron ahí ocultas. Pero hoy vamos a empezar a trabajar en eso. Cómo poder sacar todo esto oculto que tenemos ahí y que tiene un impacto negativo en nuestro árbol. Muy bien. Ahora sí, todas las preguntas que le hice se relacionan con el ACE. En inglés se les conoce como ACE. Y dice que en el año de 1995 al año 1997, la CDC se unió con Kaiser y empezaron a hacer una investigación. Y ellos querían saber por qué si había alguna conexión entre las experiencias adversas de la infancia y la salud médica de los pacientes que estaban recibiendo, porque se daban cuenta de que había gente que a cada rato estaban llegando al doctor. Y unos de los doctores de Kaiser que trabajaban en áreas más pobres en los Estados Unidos y en el área de San Francisco, empezaron a tener pláticas con sus pacientes y empezaron a preguntarles de su infancia y empezaron a darse cuenta de que esta gente pasó por mucho. Y entonces ahí fue donde nació la idea de hacer este estudio. Entonces ya cuando empezaron a hacer el estudio, le preguntaban a todos los pacientes que tenían las mismas preguntas, una listita, te llegó a pasar esto de chiquito, esto, y ahí iban ellos poniendo. Y se dieron cuenta que cuando las personas tenían un puntaje de 4 o arriba, que marcaban más de 4 experiencias o más, estaban experimentando por muchas enfermedades físicas. Y ya cuando sacaron las estadísticas, se dieron cuenta que las personas que habían pasado por 4 experiencias adversas de la infancia o más, eran 460 veces más probables a estar deprimidos. Eran 12 veces más probables de intentar suicidarse. 5 veces más probables de desarrollar enfermedades del corazón. 5 veces más probables. Alrededor de 1.0 veces más probables de ser físicamente inactivos y tener obesidad severa. Y eran más propensos a desarrollar enfermedades en la adultez como cáncer, enfermedades pulmonares crónicas y enfermedades hepáticas. Entonces, esto nos deja saber que cuando pasamos por adversidades en la infancia, eso nos va a afectar físicamente. Aunque yo trate de ser la persona más saludable, en algunas áreas mi cuerpo puede sufrir ya más adelante. Y dice, el índice aquí al lado, dice que el índice de las experiencias adversas de la infancia en los Estados Unidos, las experiencias adversas de la infancia afectan aproximadamente a 34 millones de niños. 64% de los adultos han tenido al menos una experiencia adversa de la infancia. 1 de cada 8 adultos ha tenido 4 o más experiencias adversas de la infancia. 1 de cada 8. ¿Aquí cuántos somos? Aquí por lo menos, a lo mejor 1 o 2. Pero eso es bastante grande, ¿verdad? Saber de que entre nosotros, cosas que dice uno, pero es que pues eso era común allá, que la gente se quedara sin comer. ¿Ya? Y puede que sí. Sí, comen 10. Y más cuando tenemos países que pasaron por revoluciones, guerras. En El Salvador no hace mucho. En México, no es, mi tatarabuela, la abuela de la hermana Carmen, contaba sus historias de lo que llegaban a pasar, situaciones adversas de la infancia, fuera del control de las personas, ¿verdad?
pero eso llega a tener un impacto años después en la salud física de las personas y muchas veces puede que la gente no entienda. ¿Y por qué sin tanto que me cuido y sigo teniendo problemas en ciertas áreas? O sigo batallando con ciertas cosas médicas, o en mi casa todos sufrimos del corazón, ¿por qué será? O muchos en el hogar tienen asma, o cáncer. Algunas veces se conecta con esto. Ahora vamos a empezar a unir, porque somos tripartitos, ¿verdad? Somos cuerpo, alma y espíritu. ¿O hay alguien aquí que no tiene espíritu? Levante la mano. ¿O alguien aquí que no tenga alma? ¿O alguien que no tenga cuerpo y se mueva libremente en el espíritu? ¿No, verdad? Todos somos tripartitos y en Primera de Tesalonicenses 5:23 dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, no dice nada más el espíritu, todo vuestro ser, nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces aquí dice la palabra, hermanos, ¿solamente tenemos que cuidar nuestra vida espiritual? No, tenemos que cuidar nuestra vida física, tenemos que cuidar nuestra alma, que es nuestra mente, nuestras emociones, tenemos que cuidar nuestro espíritu. Los tres están ahí, los tres son igualmente importantes, pero lo que vamos a repasar ahorita es que no los podemos separar, no se puede separar. Las cosas que nos llegan a pasar, ya vimos que científicamente es comprobado que lo que me pasa en la vida y me afecta emocionalmente tiene un impacto en mi salud física. Y se puede asumir que también puede que nos impacte espiritualmente. Pero esas son tres cosas que no podemos separar. Ay, no dejes que te afecte. ¿Quién ha escuchado eso? No dejes que eso te afecte. O tienes que ser fuerte. No, no te puedes sentir triste. ¿Verdad que sí? Y en la cultura mexicana está o hispana, y hablo yo de mi experiencia como mexicana, ¿verdad? Donde las madres se hacen las fuertes. ¿Verdad que sí? Sea machota y no muestre la emoción y tiene que ser fuerte por sus hijos y no se tiene que dejar caer. Pues obvio que no se dé por vencida, ¿verdad? Pero muchas veces en el proceso se sufre y en el Señor no hay por qué negar ese sufrimiento. La palabra del Señor dice que íbamos a pasar por tribulaciones, ¿verdad? Entonces, ahí es importante tener eso. El árbol que somos tiene alma, tiene cuerpo y tiene espíritu y no lo podemos separar. Pero lo que afecta a uno, si no tenemos cuidado, puede afectar a los tres. Y esas son las cosas ocultas que a veces traemos y que no nos damos cuenta y sin querer empiezan a tener un impacto. Y a lo mejor es algo emocional, que ya me afectó físicamente y como no me he percatado, me afecta espiritualmente. Y es ahí donde queremos llegar. Lo que afecta, y lo que acabo de decir, lo que afecta a nuestra mente afecta a nuestro cuerpo y afecta a nuestro espíritu. Las situaciones adversas afectan también nuestras creencias. Y recuerdan ahora que vino el pastor Fernando Gallegos y pasó a Michelle, a Marlene y a Daniel. ¿Quién se acuerda? Hermanas, ese usted se tiene que acordar. Y los puso en un orden, ¿recuerdan? ¿Y quién estaba primero? Michelle. ¿Y recuerdan qué dijo que Michelle era? ¿Quién se acuerda? A ver, vamos a entrar. ¿Quién seguía de Michelle? ¿Quién estaba en medio? Marlene. ¿Alguien recuerda quién era Marlene? Ahorita le vamos a dar forma a esto. Y después de ahí estaba Daniel. Muy bien. Y hoy más que nada nos vamos a enfocar en Daniel. Pero dice, las situaciones adversas, lo que nos pasa en la vida, afectan nuestras creencias, lo que pensamos de nosotros, de lo demás y del mundo.
afectan nuestro cuerpo, tienen un impacto negativo en nuestra salud, como demostró el estudio, y afectan nuestro desarrollo físico, mental y espiritual, nos impide crecer o aceleran el crecimiento. ¿Alguien alguna vez ha visto? Estoy seguro, yo he escuchado y he conocido de niños de 6, 7, 8 años, pero que ya se comportan como adultos, responsables como adultos. ¿Quién ha conocido a alguien así? Y en nuestra cultura eso es algo valorado, ¿verdad que sí? Ay, este niño, mira qué listo y cómo cuida a los hermanos y cómo le ayuda a la mamá. En cuestión de desarrollo eso no es saludable. Pero en hogares donde abunda el quehacer, donde abundan los niños, eso era una cualidad apreciada porque le alivianaban el trabajo a los padres. Y como cultura era algo bien visto, pero en cuestión de desarrollo eso no es saludable. En la psicología esa es una banderota roja, porque eso está indicando qué tipo de adversidad tuvo que pasar este niño de 8 para que su crecimiento se acelerara y ahora tenga la madurez y sepa tomar la responsabilidad de alguien de 20. ¿Qué le pasó? ¿Qué miró? ¿De qué está tratando de sobrevivir este niño? ¿Qué le abrió los ojos tan temprano? Una necesidad, una experiencia, o de decir, no hombre, si esta vez no me quedaron bien las tortillas y me dieron una. Donde se me queman los frijoles y tengo ganas de ir a jugar porque se están divirtiendo, pero no puedo. Ajá. Sí, aquí me quedo, ni modo. Pero el instinto de niños, el juego, la imaginación, forman una parte grandísima de que esa persona crezca, de que ese árbol crezca y se fortalezca y esté bien fundamentado. Pero cuando los niños no tienen la oportunidad de ser niños, ese árbol ya está creciendo con problemas. Y estos a veces son papás que sin querer repiten el mismo patrón, porque a ellos nadie los entendió de niños. Cuando ellos se convierten en papás, puede que sea más difícil que ellos entiendan a sus hijos. No siempre, porque hay muchos papás que sufrieron de abusos y dijeron, no hombre, esto me dejó con unas marcas, yo no quiero hacer eso con mis hijos. Y se esfuerzan y trabajan, pero esa herida tuvo que salir a luz y ellos la tuvieron que haber captado. O hay veces que los papás se van al otro extremo, donde dicen, es que a mí me tenían como sirvienta en mi casa, yo no voy a dejar que mis hijos hagan nada. Y son esos muchachitos que quieren todo instantáneo, todo en la boca, que no son responsables y que igual ya cuando son adultos, como no se les dio la oportunidad de ejercitarse, de ejercitar su moral, de ejercitar su paciencia, de ejercitar su habilidad de resolver problemas, son personas que también les cuesta. So, nunca queremos irnos a ningún extremo, queremos estar en medio. Así que si nos brincamos, tenemos aquí de este lado el sistema nervioso humano y de este lado un árbol. Y hay quienes los comparan. El de acá es un sistema nervioso de verdad, de alguien que donó su cuerpo a la ciencia y lo abrieron y le quitaron todo y dejaron nada más el sistema nervioso. El cerebro, la espina dorsal y nuestro sistema nervioso se comunica con los brazos, con todo. Los árboles de igual forma. Y aquí tenemos lo mismo. Están, digamos que nuestro cerebro, ejemplo, con sus raíces como si fuera un árbol. Y de este otro lado tenemos imágenes de cómo se ve más o menos el sistema nervioso. Está unido, no lo podemos separar. Pero en este árbol que todos tenemos, ahí es donde vive nuestra identidad. No hay un espacio, por decir, donde dice, ay, sí, en este lado, en esta hemisferio del cerebro, enfrente como a 3, no, arriba de la oreja, ahí tenemos la identidad. Y ahí es donde vive nuestra identidad, ahí es donde vive lo que nos identifica como persona, ahí es donde vive lo que nos hace únicos en el Señor, únicos en este mundo. No,
Es en todo el cerebro, todo el sistema nervioso, todo nuestro cuerpo en conjunto. Y todos, cada uno de nosotros, somos únicos. Y pensaba en la alabanza que cantaban hoy que decía, mi corazón se regocija en el Señor. La segunda parte, mi fortaleza. Cada uno de nosotros tiene fortalezas. ¿Y en quién se exaltan? En el Señor. Cada uno tiene fortalezas, cada uno es único. No podemos encontrar otro igual como nosotros. Cada uno de nosotros tiene valor. Ahí es donde está nuestra identidad. Y es por eso que es tan importante saber qué hay en ese árbol. Algunos pueden que tengan creencias, que era Daniel, creencias positivas, porque crecieron en un hogar donde les decían, te amamos, eres importante para nosotros, me trae alegría estar contigo, disfruto estar contigo, tienes un gran talento, trabájalo. Creencias positivas que ministran esa identidad, ese árbol. Yo tengo talento, me aman, yo soy amado, no estoy solo. Tenemos los pensamientos. ¿Cómo interpreto el mundo? ¿Cómo mi árbol interpreta al mundo? Eso es lo que yo pienso. Y tenemos las acciones o los comportamientos. ¿Qué cosas hago con mi cuerpo que van en conjunto con estas cosas de aquí? Si yo tengo la creencia de que a mí de chiquita me abusaron mucho, mi propia familia, en el hogar donde tenían que darme cuidado, fue donde recibí el mayor abuso. Eso quiere decir que este mundo es un peligro. Si en mi propia casa, ¿cómo voy a poder yo andar con confianza por la vida? No way. Mis pensamientos, ¿será de confiar esa hermana? Para mí que me quieren ver la cara. No, tengo que cuidarme. Ay, ¿qué le voy a andar yo dando dinero a esa señora? No, hombre. Mis acciones, o contestando a la defensiva inmediatamente, porque mis creencias son esas. La gente no es de confiar. En mi casa no eran de confiar. Yo traté de confiar, pero nunca atendieron a mis necesidades. Yo traté de confiar, pero me sorprendían con golpes. Mis pensamientos y mis acciones. Y todo eso no vive nada más en la memoria, vive en todo el árbol. Y no sé si algunos de ustedes algunas veces han sentido, percibido un olor y les recuerda algo. ¿Quién ha tenido esa experiencia? Carlos y mi familia, el hermano Carlos y los niños y yo, fuimos ayer a caminar a un parque y tienen mucha naturaleza y olíamos cosas como cuando era niño, huele a tierra, o esa planta, uy, un zorrillo. El ambiente, ¿verdad? ¿Cómo es que se ve el sol? ¿Cómo es que se siente el ambiente? Eso nos transporta porque estamos conectados. Esas memorias no viven nada más aquí, viven en nuestro cuerpo, se activan con nuestros sentidos. No podemos separarlas, no podemos separarlas. Entonces vamos a enfocarnos, y me voy a apurar, hermanos, en las creencias. Porque es ahí, positivas o negativas, muchas de estas se empezaron a formar en la infancia, pero aún de viejos se pueden empezar a formar creencias negativas y positivas. Una mala relación, un divorcio, pueden crear creencias negativas. Una mala experiencia en un trabajo, pueden crear experiencias negativas. Una enfermedad grave puede crear creencias negativas. Y eso nada más. ¿Cómo es que todo se comunica, verdad?
cómo es que nuestra identidad y todo lo que nosotros vivimos y experimentamos vive no nada más en el cerebro, sino en todo nuestro sistema nervioso, en nuestro cuerpo. Muy bien. 1, 2, 3, 4. Una situación adversa puede crear o fortalecer una creencia negativa. Si yo ya tenía una creencia negativa y me pasa algo malo, el cerebro va a decir, ¿ves? Yo te dije. No te vengo pues diciendo que la gente no es de confiar. Esa creencia negativa se activa cuando algo nos pasa, que es lo que les acabo de decir. Nos hace tener pensamientos y sentimientos negativos. Y esto resulta en que nuestros comportamientos sean negativos o que no vayan de acuerdo con quienes queremos ser. Ya dijimos que en el Señor somos redimidos, somos el templo y la morada del Espíritu Santo, pero muchas veces tenemos esas creencias que queremos vivir, pero el comportamiento va por otro rumbo. ¿A quién le ha pasado eso? A mí me ha pasado. Y que digo, sí, Señor, voy a hacer un pacto contigo. Y al rato, Señor. Y preguntan, ¿y quién ha cumplido quién le ha cumplido al Señor lo que le ha prometido? Ay, se oyen grillitos. Entonces, este tipo de cosas yo no se las digo para que sintamos vergüenza. No, al contrario. En el Señor nos ha diseñado para fomentar y para experimentar amor. Ahora piensen en Adán y Eva. ¿Ustedes creen que antes de que ellos probaran el fruto del árbol de la vida, ellos sentían temor? No. El Señor los diseñó de tal manera para poder experimentar y fomentar el amor, la paz. Ya después, cuando desobedecieron, en cuanto escucharon la voz del Señor, ¿qué sintieron? Ahí fue donde se introdujo. Pero el Señor nos dice, este cuerpo no fue diseñado para eso. Y como no fue diseñado para eso, cuando nosotros tenemos situaciones adversas o cuando tenemos pensamientos negativos o comportamientos negativos, eso es desgastante para el cuerpo. El trabajo estresa. A mí me estresa algunas veces. Ahora un poquito menos que antes, porque yo he tratado de trabajar en eso. Pero algunas veces los problemas familiares estresan, ¿verdad que sí? Los problemas financieros estresan. Y cuando sentimos eso, el cuerpo está como que bien relajado. ¿Qué le pasa al cuerpo? Está tenso, se enferma, no podemos dormir bien, comemos de más o no comemos. Nos empiezan a dar dolores corporales. Si alguien sufre de la presión arterial, se le dispara la presión. Si alguien es muy propenso a la ansiedad, más pensamientos de preocupación. Si alguien es propenso a la depresión, más desánimo. Y si tenemos un poquito de todo, un conjunto, un cóctel que nadie quiere. Esas creencias negativas que están ahí provocan cosas muy feas. Nadie quiere decir, ay Señor, qué gozo con este estrés. Uy, al contrario, ahí anda uno, ay Señor santísimo, quítame eso. Y al Señor dice, pero es que yo te ayudo y ahí vas otra vez por lo mismo que te estresa. Porque las creencias muchas veces nos dirigen para allá y no sabemos. Creo que me fui, ya me atrasé, me regresé bastante, ¿verdad? Igual, las creencias es una certeza que se tiene de una cosa y con lo que los voy a dejar. Alguien de aquí que tenga una creencia positiva, porque esas sí no, creo que con más facilidad las compartimos, ¿verdad? ¿Quién tiene por aquí alguna creencia positiva de sí mismo que se sintiera cómodo compartiendo? Dígame. No, ahorita, ya en la actualidad.
Hermana Carmen. Algo me ha recalcado mucho el Señor a través de las oraciones es que me ama y que está conmigo. Soy amada, no estoy sola. Así, estas dos cosas a veces. Pastor. No estamos espiritualmente ni físicamente, porque todo empieza en lo espiritual. No estamos huérfanos ni desamparados. Tenemos a Dios como nuestro Padre, que nos ayuda tanto en lo espiritual como en lo físico. Soy igual, no estamos solos. Estamos con el Señor. He backs me up. ¿Verdad? Él está ahí. Mi fortaleza está en Dios. Dios me da las fuerzas. Hermana Ceci. Yo he experimentado mi sanidad. Okay. El Señor es mi doctor, el Señor es mi sanador. Y algo que yo no es como le recuerdo, o sea, el Señor me lo hace recordar a mí, es que Él en la cruz se pagó por mi enfermedad. Amén. Que eso está pagado y yo recobro mi salud. Muy bien. No me sano. Sostengan esas creencias y levante la mano quien nunca ha tenido duda de esa creencia desde que se convirtió cristiano hasta ahora. Nunca en ningún momento le ha llegado así como esa dudita de que, ¿será que sí soy sana, Señor? ¿Será que sí soy fuerte? Yo, con respeto y con tacto, he dicho varias veces de que muchos de nosotros, de donde venimos espiritualmente, lamentablemente no nos ayudaron suficiente. Yo a través de los años trabajando con el Señor estoy en esa condición de que no estamos fuertes, Sí, buscando a Dios. buscando a Dios. Entonces, es una cosa de que no nos debe dar pena reconocerlo. Tener respeto por los demás, porque de todos aprendemos algo, pero cosas que no nos enseñaron cuando debieron habernos enseñado, como lo he dicho. ¿Por qué en la iglesia cristiana evangélica no nos han enseñado el ver el bien? ¿Por qué? Sí, Si ahí termina mucho de entender aún más, de entender aún más. Entonces, esto es para, cuando les hago esta pregunta, si ha llegado algún momento donde esa creencia positiva como que es puesta en tela de juicio, en duda, algunas ocasiones llega a pasar. Y esto no es algo para que nosotros nos avergonzamos o nos sintamos mal. Lo que decía el hermano, el pastor Fernando Gallegos, ¿qué me quieres enseñar de esto, Señor? Y muchas veces cuando hay algo que nosotros queremos creer, porque el Señor me lo promete y lo habla en la Biblia, pero me cuesta tanto ponerlo en práctica, esa es la señal. Algo hay por aquí. ¿Hay alguna creencia que contradice esta promesa, que no va de la mano con lo que ahora quiero vivir en mi vida? Y a veces no sabemos qué es. Así que lo que les voy a dejar de tarea es empezar a identificar, ¿tendré yo por ahí escondida alguna creencia tóxica en mi vida? Y dice, estas son las creencias que se fueron formando después de tener una o más de una experiencia negativa, adversa. Estas creencias muchas veces pueden ser pueden ser contrario a lo que Dios quiere para nosotros o lo opuesto a lo que Dios dice de nosotros. Estas creencias son y ahí tengo muchos errores, disculpen, son las que las que dan forma a nuestro árbol y las que forman nuestra identidad. Las creencias están aquí. Y digamos que aquí están las cosas del día al día. Algo pequeñito en mi ramita, estoy atorada en el tráfico. Puede ser canalizado por aquí. Estoy atorada en el tráfico y se me metió aquel del carro rojo. La creencia se activa. La gente no es de confiar. Este mundo no es seguro. Casi me pegan. Esa creencia, como está aquí fundamentada, va a activar el sistema nervioso. Las creencias positivas o negativas van a activarnos con potencia. Tengan eso en mente. Es por eso que muchas veces algo pequeñito como alguien se me mete o casi me pega en el freeway,
No sé si alguna vez les ha pasado algo al principio del día, ya son las 9 de la noche y ¡ay! Todavía me acuerdo y ¡ay! Y me enojo. Esa es una señal. Se activó algo aquí y basado en lo que mi cuerpo siente, no es una creencia positiva. ¿Cuál es? Señor, ayúdame a entender. La hermana María Luisa ahorita está siendo ministrada por el Espíritu. Así es como funcionan estas cosas. Se mueve la hojita del árbol. Puede ser una creencia positiva. Yo no soy huérfano, Dios está conmigo. Algo pasó en mi trabajo. Eso se canaliza por la creencia positiva. Señor, tú estás conmigo. Okay. Una reacción diferente en el cuerpo, ¿verdad que sí? Más relajante. Y a lo mejor un poquito de preocupación, pero esa creencia ayuda a que nuestro cuerpo, nuestro sistema nervioso se regule más. Eso es lo que les estoy dejando de tarea. Que esta información la empiecen a usar. Van a tener experiencias durante su semana. Y si ustedes notan de que, ay, mi cuerpo y la tensión y los pensamientos negativos, mi corazón, dolor de cabeza, ¿a qué está reaccionando mi cuerpo? ¿Qué pasó? Porque algunas veces puede que no sea una creencia negativa, unas veces puede que sea una realidad. Hubo un terremoto en alguna parte y nos afectó. Eso no tiene nada que ver con lo que creemos. A lo mejor es el estrés de la situación, pero si es el día al día, cosas que se repiten, ay, esa señora nada, no sé qué tiene, pero la veo y no me cae. Y el cuerpo tiene como esa reacción negativa. Estará recordando a alguna persona o alguna situación asociada con una creencia negativa. No sé. Pudiera ser. Entonces, ahí vemos cómo en el cerebro, y esta para la próxima vez, porque hay más, hermanos, no hemos terminado. Para la próxima clase, enseñanza, vamos a hablar más a profundidad. Ya una vez que las identifiquemos, esa es su tarea, vayan y hagan su trabajo y traten de preguntarse, ¿yo estoy teniendo esta reacción o siempre tengo la misma respuesta que no me ayuda ante algo? Algo con mis hijos, algo con el trabajo, el tráfico o el estrés de tener que cocinar en las tardes, siempre despierta algo en mí. Y digamos yo, por ejemplo, yo como esposa, como mamá, algunas mamás se puedan relacionar, donde digan, ay, siempre me lo dejan todo a mí y nadie me ayuda. Una respuesta negativa ante lo que estamos viviendo. Pero a veces cuando las mamás o las esposas se detienen a pensar, ¿de dónde viene? ¿De dónde surge esto? ¿Qué creencia? ¿Sabes que sí? Eso me recuerda desde que estaba chiquita. Desde chiquita me viene pasando eso con mis hermanos. Nadie nunca me ayudaba y me sentí sola siempre. O sentí que siempre se estaban aprovechando de mí. Y ahorita sin querer, las cosas pequeñitas que pasan en mi día se canalizan con esa creencia y se vuelve a revivir eso. Y no sé si alguna vez a ustedes, sus seres queridos, digan, es que no entiendo, ¿por qué te pones así? ¿Alguna vez les han dicho eso? Y muchas veces tienen razón, porque ellos por el exterior se dan cuenta que pasó algo chiquito, pero te encendiste, hubo una reacción extrema porque esa cosita fue y le picó allá la creencia. Y se enciende la reacción, ¿verdad? El cuerpo se enciende. Esas son las señales de que, ¿qué me pasó? ¿A qué me recuerda? ¿De dónde viene esto? Porque esas cosas nos impiden llevarnos bien y la palabra de Dios nos dice que tenemos que amarnos, ¿verdad? Y hay un desconecte, una disonancia cognitiva cuando la palabra de Dios dice que tengo que amar a mi hermano y siempre trato, pero siempre le maltrato. Lo tengo que amar, trato, pero le maltrato. Y entonces llega como esa sensación de que, ay, Señor,
no. Y el pastor es lo que dice, nunca vayan a decir eso en mi presencia, de que es que yo ya soy así o yo no tengo esperanza, porque no es verdad, hermanos, no es verdad, no es verdad. Porque es importante identificar estas creencias negativas para empezar a darnos cuenta de dónde viene esto, porque, y ya le voy a parar aquí, creo que hay otro, pero ya, va a tener que esperar. Las buenas noticias son de que aunque ya estamos grandes, nuestro cerebro puede cambiar. Y cuando practicamos algo una y otra vez y un pensamiento, es cuando dicen, es que lo adquirimos y lo acariciamos. Ay, pero es que yo era una niña, yo no tenía la culpa y me pasó esto. En el momento, aunque seamos niños, en el momento en que nosotros lo adquirimos y lo hacemos, esa creencia la convertimos en nuestra, aunque no haya sido mi culpa, se convierte en mi responsabilidad. Es nuestra responsabilidad hacer y trabajar, hacer el cambio y trabajar estas cosas. Y para nuestra ventaja, bendecidos en el Señor, nuestro cerebro tiene plasticidad, lo que quiere decir que tiene la posibilidad de cambiar. ¿Es fácil? No, no les voy a mentir, hermanos. No es fácil, pero por aquí se empieza. Empezar a darnos cuenta, ay, cuando me estreso y cuando tengo esta reacción y que me desgasta, porque cuando el cuerpo se desgasta, ¿tenemos ganas de orar? A veces no. Cuando el cuerpo está estresado y agobiado por otras cosas, ¿podemos con libertad meditar en la palabra del Señor? A veces no. Cuando me siento bien estresada y que digo, Señor, ya no puedo para más, y me dan la oportunidad, me ofrecen un privilegio, a veces, ¿qué vamos a decir? Ahorita no puedo. Y las bendiciones del Señor las estamos dejando ir. O no que las dejemos ir porque ya son nuestras, pero no las estamos viviendo y no las estamos aprovechando. Entonces, empiecen a trabajar, hermanos. Vamos a hablar próximamente de cómo podemos empezar a hacer esos cambios, pero no podemos hablar de eso si no sabemos aún qué es lo que estamos tratando de cambiar en nuestra vida, porque cada uno tiene un camino y un curso diferente. Entonces, ya una vez que más o menos tengamos en esto es lo que yo batallo, o esto es lo que a mí a un nivel personal me cuesta, que me afecta en mi alma y en mi espíritu, vamos a poder saber cómo aplicar lo que vamos a hablar más adelante. Amén.